Major League Baseball, el comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, sacó de pronto de la nada alrededor de las 4 de la tarde como De la si fuera, nada. bueno, de la nada no, ya se veía venir, Ponte a creer. o sea, ya se veía venir, Sí, pero lo dejó sí, caer como balde ajá, de agua ajá. fría. Sí, sí, ajá. Lo dejó caer Ponte a como creer, balde de como agua dice fría, Guaco. dejó caer como balde de agua fría la decisión de sacar de la lista de inelegibles a 17 nombres, 17 jugadores de manera póstuma, para acabar finalmente con una condena de por vida de jugadores que habían sido declarados inelegibles, la 16 de 17, o digamos, 15 de estos 17, alrededor de los años 20, 1919, 20, 21, 22. William Cox, el ex dueño de los Phillies de Filadelfia, quien fue también suspendido en los años 40, y Pete Rose, obviamente en 1989. Algo con mucha controversia, décadas de controversia, y finalmente, tras una petición formal del presidente Donald Trump ante la oficina del comisionado, se pidió que se reconsiderara en base a que, y también en base también a una querella puesta por el abogado de la familia de Pete Rose, donde solicitaron al comisionado considerar de manera histórica que como la suspensión impuesta desde el comisionado Landis, desde el juez Landis en 1920, la base de la suspensión de por vida era de por vida, de por vida del O sea, jugador. no era perpetua. No era perpetua, sino lifetime, de por vida, lifetime. Lifetime quiere decir lifetime ban. Quiere decir, en el tiempo de vida del jugador, el jugador ha sido desterrado. Una vez se cumple el periodo del tiempo de vida, Con su muerte. eh, claro, por su muerte, obviamente, el comisionado Rob Manfred declara que ya esa persona no representa una amenaza de reincidencia en el juego. Un Una de las riesgo para cosas la que siempre, integridad del juego. exacto, no es una amenaza a la integridad del juego, porque obviamente está muerto. Y es una, usted tal vez si usted no está muy familiarizado con el tema y usted escucha esto, usted dirá, bueno, pero es una manera muy simplista de ver las cosas. Pero son también interpretaciones de reglamentaciones, de ciertas formas de reglamentaciones que rigen los códigos disciplinarios del béisbol de las grandes ligas. Para mí siguen siendo demasiado retrógrados. Son cosas que fueron impuestas en los años 20. Yo puedo entender la tradición y de dónde viene la intención de la ley, pero creo que estamos en una época 100 años después, más de 100 años después. Creo que estamos en una época donde muchas de estas cosas tenemos como sociedad la capacidad de discutir y reescribir este tipo de cosas para hacerlas un poco más pegadas a la actualidad. Lo cierto es que 17 nombres han sido reinsertados en el sistema del béisbol, lo que los hace, al salir de esa lista negra, lo sacaron de esta lista negra, al salir de esta lista negra, ya son elegibles otra vez para cualquier actividad que involucre el béisbol. Yo quiero aclarar esto punto a punto y por eso es que lo hago muy lento, porque yo quiero que la gente no, o sea, hay una corriente de ignorancia, sobre todo a nivel de medios de comunicación, que es lo más triste, que medios de comunicación digan, bueno, ya el comisionado sacó esto, Pirro va para el Salón de la Fama. No, señor. Por eso voy por partes. Cuando el comisionado saca estos nombres de la lista de inelegibles, estos jugadores, estos nombres ya pueden insertarse dentro de los espacios de discusión del béisbol, que incluye la regla Pete Rose, que la Asociación de Escritores y de Cronistas de Béisbol puso en 1991 una regla llamada la regla Pete Rose, que cualquier jugador que esté en la lista de inelegibles no puede
ser candidato al Salón de la Fama bajo la Asociación de Cronistas. Bajo la Asociación de Cronistas. Usted puede entrar al Salón de la Fama no solo por el voto de los cronistas como exjugador. Usted puede entrar al Salón de la Fama dentro de los diferentes comités de veteranos que anualmente De las se eras. consideran. Los comités de las eras. Los comités de las eras, que anualmente hay un comité. Anualmente hay un comité de jugadores de la pelota muerta, de pre-1980, jugadores que han quedado por ahí en consideración, etcétera. Cada año cambia. Ahora, todos estos nombres pueden entrar en consideración. No es que estos nombres todos van para el Salón de la Fama. La mayoría de todos estos nombres son una parranda de muertos. Literal. Literal. Bueno, es así. Así. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Pete Rose hay una disyuntiva. Ayer, luego de que todo esto ocurriera, la presidenta del Salón de la Fama, Jean Forbes Clark, informó la posición del Salón de la Fama, desde el punto de vista del Salón de la Fama, donde Pete Rose puede formar parte del comité de veteranos para el 2027. Es decir, que tendrán una posibilidad en el año 2027 de formar parte del salón, de ser candidato dentro de los comités de veteranos de Cooperstown. Habrá que determinar, y eso todavía la Asociación de Cronistas no nos lo ha informado, yo también como miembro de la asociación no he tenido noticias, de que si como esto es un caso inédito, por primera vez Pete Rose pueda ser insertado en la boleta, pues porque nunca fue insertado en la boleta como exjugador. Y yo como no se cumplieron los tiempos por su suspensión, nunca fue insertado en la boleta. Yo creo que esos tiempos ya pasaron. ¿Cómo? Que yo creo que esos tiempos ya pasaron. No, no necesariamente. No, es que nunca te insertaron en la boleta. Entonces yo creo que ahí vendría una consideración especial por parte de la Asociación de Escritores a ver si por ahí puede haber una posibilidad para insertarlo en la boleta como jugador. Ahora, te pregunto, ¿cómo ves tú este movimiento histórico? ¿Cómo te cayó todo este contexto y movimiento histórico que ayer se dio en las Grandes Ligas? Evidentemente no me sorprendió. 1, 2. Es parte de la continuidad de la doble moral que existe dentro del béisbol, no solo con Rob Manfred, sino que viene precedida por Bud Selig, quien de por sí está en el Salón de la Fama. Una aclaratoria más dentro del contexto. Las Grandes Ligas no mandan sobre el Salón de la Fama. Eso es algo que hay que aclarar y repetir cuantas veces sean necesarias. El Salón de la Fama no es de las Grandes Ligas. No es de las Grandes Ligas. No es de MLB. National Baseball Hall of Fame and Museum. Es un museo nacional de béisbol. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, valga la aclaratoria para entender también ese impacto que puede tener la decisión doble. Primero, por un lado, las Grandes Ligas sacan de esa lista a pedido de Donald Trump, porque esto hay que decirlo con nombre y apellido. Qué raro. ¿Cuántos años pasaron entre el último de los otros 16? ¿Cuánto tiempo pasó de que murió el último de los 16 hasta la muerte de Pete Rose? No, lo que pasa es que son casos muy distintos. Pero, lo que pasa es que el caso de Rose tiene demasiadas aristas. Pero a lo que vamos es el caso de Rose, ni siquiera es que Rose fue señalado. En el caso de Rose fue inclusive algo que fue un acuerdo mutuo donde Rose tenía la libertad de pedir una reinserción anual de forma indefinida. O sea, una vez al año, Pete Rose podía decirle al comisionado, mira, vamos a... Méteme otra vez. Lo que pasa es que se murió el comisionado o sea, con el comisionado con que se llegó el acuerdo. Se murió. Y Bart Giamatti le hizo a Rose un daño de por vida. El daño que le hizo Bart Giamatti de por vida a Pete Rose es que Bart Giamatti
públicamente incumplió con los acuerdos de Rose. Porque Bar Yamati en esa rueda de prensa infame en la historia del béisbol, y no estoy defendiendo a Rose, pero habían unos acuerdos internos con que habían llegado para que Rose firmara el tema de que, ok, yo me voy a meter en la lista de inelegibles, voy a aceptar esto, pero vamos a continuar negociando, porque ya había pasado en el béisbol. A la gente se le olvida, y muchos no saben esto. Mickey Mantle y Willie Mays fueron insertados en la lista de inelegibles de por vida por 2 años y luego se les quitó el castigo. El comisionado Bowie Kuhn lo hizo. Mickey Mantle y Willie Mays. ¿Qué pasa? Es que no te vayas tan lejos. Digo, no te vayas tan lejos en el sentido de que entonces vale la historia. El comisionado Yamati, al momento de que dio esa rueda de prensa famosa, infame, y yo creo que por eso es que no lo hizo Manfred, no dio ni siquiera rueda de prensa, que para mí es una irresponsabilidad, porque hoy en día tú tienes que dar la cara, no, un comunicado. Manfred es el dueño de los comunicados. Bueno, el dueño de los comunicados. En ese momento, Yamati, en esa rueda de prensa infame, en esos minutos que se han visto tanto, Yamati dijo, Pete Rose apostó en el béisbol, y él no podía decir esa aseveración públicamente. Él no la podía decir porque era parte de los acuerdos. Por eso es que entra este gran conflicto, porque él dijo él aseveró, algo que obviamente Pete Rose aseveró después, años después, y dijo, sí, yo mentí, etcétera. Pero cuando tú estás negociando una culpabilidad, tú estás buscando negociar como todos, Pete Rose se sintió engañado. Yo no estoy defendiendo a Pete Rose. Pete Rose apostó al béisbol. No lo digo yo, lo dijo él. Pete Rose es Salón de la Fama. Pete Rose es Salón de la Fama. ¿Tú lo elegirías como un Yo lo elegiría al Salón de la Fama. Yo lo elegiría al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque es el Salón de la Fama es para los jugadores extraordinarios. Y Pete Rose es un jugador extraordinario. Ahora, ¿Pete Rose hizo trampa dentro de su juego? No. A pesar de que inclusive hay señalamientos de que Pete Rose llegó a apostar como jugador. Mira, por eso. Pero no hay señalamientos, pero no hay pruebas. Déjame terminar con lo de la doble moral. Siendo que son entes distintos o separados o independientes, mejor, las grandes ligas y el Salón de la Fama también peca de la doble moral. Porque una vez las grandes ligas ahora entonces dicen que es elegible, entonces ellos ahora de una vez se pronuncian y dicen que sí. Ellos por sus propios medios pudieron haber metido en sus boletas en la era que correspondiera o donde les diera su gana a Pete Rose. Y lo vienen a hacer ahora después de que se produce todo este movimiento histórico encabezado por el presidente Donald Trump, y ya sabemos todas las implicaciones que esto tiene a nivel de conveniencias, para que las grandes ligas se apoyen en un tecnicismo morfosintáxico para levantar un veto de por vida. Porque eso es lo que es. Lo dijo aquí Juan Bené. Lo dijo aquí Juan Bené con nosotros. Cuando se muera puede ir al Salón de la Fama. Lo dijo aquí Juan Bené. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando quieres hacer algo bien, pero lo vas haciendo con los pies, no te va a quedar bien. Porque estás empujando una bola precisamente con las patas, porque eso es lo que están actuando como burros, tienen patas, para no realmente hacer honor a quien honor merece. Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pete Rose es un Salón de la Fama y va a entrar, y no por la puerta de atrás, y no debió haber entrado por la puerta de atrás como lo van a meter. Claro. No debió, porque va a entrar, creo yo que va a entrar. Y va a entrar por la puerta de atrás y no debió pasar así. Y eso fue culpa de la historia que tú estás echando, ¿verdad? De ese cuento histórico que marcó y marca la historia del juego como tal. Y por otra parte, los caprichos individuales de gente que cree que está por encima del juego.
Eso sí, ahí te apoyo 100%. Ahí hubo gente que cree que está por encima a nivel de capricho, cree que están por encima del juego, que ellos son los que mandan en el juego. Y no, señor, esa no es la verdad. Ustedes no mandan por encima del juego. Sí, fíjate que fíjate que esto viene trayendo, arrastrando tantas cosas. Que Joe Jackson, quien también pudiera ser elegible, es otro de los que tiene los méritos para ser elegible por los grandes números que puso el descalzo Joe Jackson, quien también fue parte del equipo de los Medias Negras de Chicago que se vendió a los apostadores en 1919. Todos ellos fueron sacados de la lista negra, tanto los 8 como 2 jugadores más que estuvieron involucrados, que fueron en teoría, según dice la historia, las conexiones con los apostadores en San Luis, que facilitaron este complot que fue la Serie Mundial de 1919. Jackson y Eddie Chicote, el lanzador, también elegibles, que también tiene muy buenos números para el Salón de la Fama. Jackson fue elegible en las boletas de 1936 y 1940. Y precisamente por estar involucrado en todo esto, no sacó los suficientes votos, sacó menos de un 1% de los votos en ese momento. Y precisamente, pero participó. O sea, Joe Jackson, siendo inelegible, participó. Por eso en 1991, cuando sale todo esto de Pete Rose, la Asociación de Cronistas, que para mí tiene un peso grandísimo de irresponsabilidad en todo esto. Y ahí es donde tú dices, cuando tú dices, mira, es que hay gente que se cree que controla el juego. ¿Y sabes quién es parte de eso? La cúpula, la rosquita de la Asociación de Cronistas de Béisbol de los Estados Unidos. Cuando ellos pusieron en 1991 esta regla, esa regla infame, que no va con la tradición del béisbol, mataste, porque tú estás condicionando a los candidatos. ¿Quién es la Asociación de Cronistas del Béisbol de los Estados Unidos para condicionar los candidatos? Históricamente en el béisbol, usted pone los candidatos según la regla de la tradición. Como ellos son tan tradicionalistas, ¿por qué cambiaron la regla en 1991 para entonces generar esa regla? Es lo que genera esta bola de nieve que llega hasta el año 2025. Porque si no, hubiese sido potestad de los votantes durante 10 años votar o no por Pete Rose. Ya queda en la conciencia de los 400 votantes votar o no por Pete Rose. Como sea, entonces usted también puede decir, bueno, pero es que se hicieron cómplices del veto, porque todos sabían que a lo que Pete Rose entrase en la boleta, por defecto era Hall of Fame. Claro que sí. Bueno, ellos no confiaron en sus propios, no confiaron. O sea, la cúpula, cuando ocurre eso, es porque la cúpula no confía en sus votantes o sabe que sus votantes pueden ir, está el voto, y prácticamente quieres hacer, obviamente se nota que es un complot, o pareciera un complot, pareciera ser un complot completo en contra de Pete Rose. Ojo, sin decir que Pete Rose es un manso corderito. No se trata de eso. Aquí no estamos hablando de la persona. Aquí yo no estoy metiendo. Babe Ruth se la pegaba más que ya tú sabes. Más que un burro al pecho. No, Ty Cobb no era un corderito. Hay muchísimos jugadores que no lo son, pero están ahí en la historia. Hoy en día, es que no Roberto Alomar, Roberto Alomar está en la lista de inelegibles en el béisbol. El puertorriqueño, la gente se le olvida eso. El puertorriqueño Roberto Alomar está execrado del béisbol y es miembro del Salón de la Fama. Y está execrado del béisbol por una acusación de un problema legal en Toronto, el cual jamás ha sido definido públicamente. La opinión pública no sabe si Roberto Alomar fue culpable o inocente o no. Bueno, muchos no saben ni siquiera qué fue lo que pasó. Nada se sabe qué es lo que pasó. Entonces, simplemente por la duda, sácalo. Doble moral. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, mira el comunicado. Quería mostrarles el comunicado de Jane Forbes Clark, la presidenta de la Junta Directiva del Salón de la Fama. Esa es la dueña del Salón de la Fama. La dueña.
Su abuelo es el fundador del Salón de la Fama y la Fundación Clark es el dueño del edificio de Cooperstown, de la mitad de Cooperstown, prácticamente de este pueblo. La presidenta de la Junta Directiva del Salón de la Fama, no la operativa, porque el presidente operativo es nuestro amigo Josh Ratchwick, dijo, el Comité de Perspectiva Histórico será el encargado de desarrollar la boleta con 8 nombres para el Comité de la Era del Béisbol Clásico, el cual evalúa a los candidatos que hicieron su mayor impacto en el juego antes de 1980. Dicho Correcto. comité se reunirá nuevamente en diciembre de 2027 para realizar su votación. Cuando le toca, claro. Pete Rose será elegible en ese momento bajo estas condiciones del Salón de la Fama, sería elegible y tiene que sacar 12 de 16 votos. Son 16 votos y esos votantes también no son cronistas, por cierto. No, esos votantes son es un comité ejecutivos, dueños, exjugadores, miembros del Salón de la Fama. Es decir, le pudiera tocar aleatoriamente, pudiera tocarle a Vladimir Guerrero, pudiera tocarle a Juan Marichal votar ahí, pudiera tocarle a Jaime Jarrín votar ahí, o sea, por mutuo. Bueno.